El salitre se aferraba a mis labios como una promesa incumplida. El viento aullaba, una bestia hambrienta que intentaba derribar la torre. Era la noche del 27 de octubre, y la soledad del faro de Eldridge, mi hogar y prisión, pesaba sobre mí como el plomo. Llevaba ya 4 años vigilando la costa, guiando los barcos lejos de las rocas traicioneras. Un trabajo sencillo, repetitivo, un mantra de luz y oscuridad, y el suave zumbido constante del mecanismo del faro. Me llamo Samuel, aunque la mayoría de los marineros me conocían como Sam el Faro, y en aquel entonces, la única compañía que tenía era la de mi gato, Horacio, y las olas que golpeaban sin cesar contra las rocas. Las primeras semanas fueron una transición difícil, la inmensidad del océano por la noche, la ausencia de sonidos familiares, la falta de gente. Pero después, te acostumbras, el mar se convierte en tu único compañero, y las estrellas en tus cómplices silenciosos. Pero esa noche de octubre, todo cambió. Todo comenzó con una anomalía, un ligero parpadeo en el haz de luz, algo que no debería estar allí. Mi rutina era sagrada: limpiar las lentes de cristal, verificar el mecanismo de rotación, asegurar el combustible, y luego, la espera. Y esa noche, durante la ronda de las 3 de la madrugada, lo noté. El faro, con su luz imponente, giraba incesantemente, trazando un círculo de esperanza en la oscuridad. Pero la luz, mi luz, estaba actuando de forma extraña. Al principio, lo atribuía a un fallo eléctrico, un simple problema que podría solucionar. Pero el parpadeo persistía, se hacía más marcado, irregular. La luz se quebraba, como si algo la estuviera distorsionando. Bajé a la sala de máquinas, revisé los cables, el generador, todo parecía en orden. El faro funcionaba a la perfección, mecánicamente hablando. Volví a subir, sintiendo un creciente malestar. No era un fallo técnico. Algo más estaba pasando. La luz, que debía ser un faro de guía, se estaba convirtiendo en algo diferente. Volví a observar el haz de luz, y me percaté de que era como si la luz estuviera interactuando con la oscuridad de manera extraña. Cada destello, cada parpadeo, parecía una señal, una baliza que se enviaba, no desde el mar, sino hacia el cielo. La luz, mi luz, estaba emitiendo algo más que un simple patrón de navegación. Durante las siguientes horas, el fenómeno se intensificó. El faro parecía vibrar, como si respondiera a una fuerza invisible. La luz se comportaba como un ser vivo, contorsionándose, proyectando sombras grotescas sobre las rocas y el mar. Horacio, que normalmente era un gato tranquilo, se mostraba inquieto, con el pelo erizado y los ojos fijos en el cielo. Se pasaba la noche maullando y arañando la puerta, como si algo lo estuviera atormentando. Decidí tomar registros más precisos, escribiendo en un cuaderno cada anomalía que notaba. Registré la duración de los parpadeos, la intensidad, la frecuencia. Me obsesioné con los datos, buscando un patrón, una explicación. Pero cuanto más analizaba, más me daba cuenta de la magnitud del problema. No era un fallo técnico. No era un fenómeno natural. Era algo más, algo extraterrestre. Al amanecer, la luz se atenuó, volviendo a la normalidad. Pero la sensación de terror persistía. Decidí comunicarme con la estación costera, informar sobre el incidente. Llamé a mi contacto, a mi amigo, Marcelino. Después de varias llamadas, pude comunicarme con él, le expliqué lo que estaba ocurriendo, con la esperanza de que me tomara en serio. Marcelino me escuchó, pero luego, con una voz llena de escepticismo, me dijo que seguramente estaba sufriendo de insomnio, que descansara y que volviera a llamar al día siguiente si el problema persistía. Me sentí frustrado, abandonado. Sabía lo que había visto, lo que había presenciado. Estaba solo, en la oscuridad, con un secreto que nadie creería. Las siguientes noches fueron aún peores. La luz del faro se volvía más errática, más intensa. Los parpadeos se transformaron en pulsos, patrones complejos que se repetían sin cesar. Empecé a notar cambios en mi entorno, en el comportamiento de los animales, en el cielo mismo. Las aves marinas, que antes se posaban en las rocas, desaparecieron, como si huyeran de algo. El agua del mar, que antes era transparente, se volvía oscura, turbia, como si algo la estuviera contaminando. Y Horacio. Horacio era ya irreconocible. Sus maullidos se habían convertido en lamentos, sus ojos, en pozos de oscuridad. Se escondía, temblando, en los rincones más oscuros del faro. Una noche, mientras observaba el haz de luz, vi algo que me heló la sangre. En el cielo, sobre el mar, una figura, una silueta oscura, se materializó. Una forma grotesca, informe, que se acercaba a la costa. La luz del faro, mi luz, parecía atraerla, guiarla hacia mí, hacia el faro de Eldridge. Era como si la luz no solo fuera una baliza, sino también un imán,
atrayendo algo desconocido desde las profundidades del espacio. Necesitaba ayuda, con urgencia, pero no sabía a quién acudir. ¿Qué era esa cosa que se acercaba? ¿Qué quería? ¿Y qué papel jugaba mi faro en todo esto? La respuesta, sabía, estaba en la oscuridad, en la luz, y en el aterrador misterio que se extendía sobre el mar. La siguiente vez que hablé con Marcelino, su voz sonó diferente, llena de tensión. Me dijo que debía dejar el faro, que había órdenes superiores, que no me preocupara. Pero sentí que algo no estaba bien, que Marcelino sabía más de lo que decía. No podía confiar en nadie. Estaba completamente solo, y la amenaza que se aproximaba desde el espacio, estaba a punto de reclamar el faro de Eldris. La noche se tragaba la luz del día con una lentitud siniestra. El viento, mi viejo y constante compañero, arreciaba, azotando las ventanas del faro con una furia que parecía compartir mi propia desesperación. El hedor a salitre, que antes me resultaba familiar, ahora me asfixiaba, un recordatorio constante de mi aislamiento y la creciente amenaza. Horacio, el pobre gato, ya no era más que una sombra de lo que fue. Sus maullidos, antes suaves y lastimeros, se habían transformado en un chillido agónico, un lamento que resonaba en las paredes de piedra y me perforaba el alma. Se escondía en las sombras, con los ojos brillando con un terror que yo, a pesar de todos mis miedos, aún no conseguía sentir. El haz de luz, mi faro, la herramienta que debía ser mi consuelo, era ahora mi mayor pesadilla. Los patrones se habían vuelto más complejos, más caóticos. Ya no eran simples parpadeos, sino pulsos irregulares que se extendían en secuencias frenéticas, como si alguien intentara comunicarse en un lenguaje que nunca aprendería. La luz parecía danzar, retorciéndose, proyectando sombras grotescas que se movían por las paredes, distorsionando la realidad y alimentando la paranoia. Recuerdo la primera vez que vi la figura. Fue como si el cielo mismo se agrietara, como si la oscuridad se desgarrara para revelar una grieta, un vacío, y de allí, emanara aquella silueta oscura. Una forma informe, sin rasgos definidos, una mancha en la inmensidad, pero con una presencia palpable, una maldad que me caló hasta los huesos. Ahora, la veía casi todas las noches, un espectro que se acercaba lentamente a la costa, atraído por la luz de mi faro, mi luz, su imán. Las llamadas a Marcelino se volvieron más tensas, más frustrantes. Cada vez que le hablaba, su voz sonaba más distante, más evasiva. La última vez, me exigió que abandonara el faro, que dejara de hacer preguntas, que todo estaría bien. Pero sentía en la voz de Marcelino el miedo, el mismo miedo que me estaba consumiendo a mí. Algo le estaba pasando, algo que no podía o no quería contarme. Me di cuenta de que estaba solo, completamente solo, en una batalla que no entendía, contra un enemigo que no podía ver. La comida, que antes era un consuelo, ahora me resultaba nauseabunda. El sueño era un lujo que ya no podía permitirme. Cada vez que cerraba los ojos, veía la silueta en el cielo, el faro proyectando su luz hacia la nada, y el rostro de Horacio, deformado por el terror, observándome. El mundo se había reducido a los límites del faro, a los latidos del mecanismo, a la luz y la oscuridad, a la certeza de que algo horrible se acercaba. Decidí buscar respuestas por mi cuenta, en los libros, en los registros del faro. Busqué cualquier indicio de algo parecido, cualquier leyenda, cualquier señal de advertencia. Encontré poco, solo historias de marineros desaparecidos, de barcos hundidos sin dejar rastro, de tormentas inexplicables y luces en el cielo. Cosas que antes descartaba como supersticiones, ahora las veía como posibles claves, como fragmentos de un rompecabezas que debía armar antes de que el horror me alcanzara. Una noche, mientras examinaba los registros del faro, encontré un pequeño cuaderno, escondido en un compartimento secreto. Las páginas estaban amarillentas y la letra era ilegible, pero pude distinguir algunas palabras, algunas frases que me helaron la sangre. La luz es la llave, el faro es el portal, el abismo espera. Y lo más aterrador, un nombre escrito una y otra vez, Eldris. Eldritch, mi hogar, mi prisión, el lugar donde todo estaba a punto de terminar. El pánico se apoderó de mí. Sentía que el tiempo se acababa, que la criatura, la silueta, estaba cada vez más cerca. La luz del faro, que antes era un faro, ahora era un llamado, una invitación. Y yo, San el faro, estaba atrapado en medio, siendo el cebo y el prisionero. Decidí que debía hacer algo. Debía detener la luz, apagar el faro, romper el ciclo. Pero ¿cómo? ¿Cómo podía detener algo que no entendía, algo que parecía estar más allá de mi control? La respuesta, como siempre, estaba en la oscuridad, en la luz, y en el aterrador misterio que se extendía sobre el mar. Y así, con el corazón latiendo con fuerza, me preparé para mi última ronda de vigilancia.
para enfrentar la oscuridad, para finalmente, tal vez, entender el secreto del faro de Eldris. La noche era una negrura espesa, un velo que se cerraba sobre mí. La tormenta había amainado, pero la calma era traicionera, el silencio, ensordecedor. Horacio, acurrucado en un rincón, emitía un sonido gutural, un lamento que se clavaba en mis oídos. La silueta, la criatura, estaba más cerca que nunca, un borrón oscuro contra las estrellas, un presagio de muerte. Subí a la linterna, la luz del faro girando con una monotonía que me enfermaba. La apagaría. Era lo único que podía hacer. Me acerqué al mecanismo, con las manos temblorosas, y extendí la mano. Entonces, la luz me habló. No con palabras, sino con imágenes. Vislumbres fugaces de un universo de formas imposibles, de colores que no podía nombrar, de una conciencia antigua, inmensa. Una entidad que se alimentaba de la luz, que la usaba como un puente, una puerta. Y el faro, mi faro, era la cerradura. Retiré la mano, paralizado. La criatura estaba fuera, esperando. Y yo, San el faro, podía detenerla, destruir ese vínculo, pero a un precio. Comprendí entonces el secreto del cuaderno. La luz es la llave. Y la llave, ahora lo sabía, era yo. La luz del faro no era solo una baliza. Era una extensión de mi propia existencia, mi alma, mi conciencia, proyectada en la oscuridad. Para apagar la luz, debía apagarme a mí. Tomé una decisión. Me era imposible arruinar las promesas a los marineros. Con un último suspiro, abrí la llave maestra. El mecanismo se detuvo, y la luz parpadeó una vez, 2 veces, y luego se extinguió. La oscuridad se abatió sobre el faro como una losa. La silueta se disipó, desvaneciéndose en el vacío. Horacio dejó escapar un último maullido antes de desaparecer en la oscuridad, y sentí mi cuerpo fragmentarse, fusionándose con el metal, con la piedra, con el mar. La costa se mantuvo silenciosa, salvo por el suave romper de las olas. El faro permaneció oscuro, una torre abandonada, pero para siempre vigilada. El mar, mi antiguo compañero, ahora me abrazaba en su inmensidad. Y yo, San el faro, fui siempre la luz que guió los barcos. Una luz que ahora solo brillaba en la oscuridad.